Después del análisis realizado hasta el momento, toca ahora ver este problema desde el punto de vista del consumo. Para ello, don Jordi Castilla López, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, miembro del Gabinete Técnico Jurídico de Facua, árbitro en las juntas de consumo de Andalucía, Sevilla Provincia, Municipio y Sevilla, y miembro de los órganos provinciales y regionales de consulta y mediación del Servicio Eléctrico en Andalucía, además de miembro del Consejo Andaluz de Comercio, creo que es una persona muy indicada para poder entrar en este tema y completar de esta manera la materia que estamos tratando en esta mesa. Don Jordi, tiene la palabra. Buenos días a todo el mundo. Me presento, soy Jordi Castilla, ya lo ha comentado. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a Ampier la invitación que ha tenido para con nosotros, ¿no? para Facua, de dejarnos expresar aquí también el punto de vista del usuario dentro del debate o de esta cuadratura del círculo, como vosotros mismos estáis comentando. Comentaba Jorge en la presentación que muchas veces ellos se sentían ninguneados. Nosotros, desde el punto de vista del sector doméstico, también nos sentimos muchas veces ninguneados. Aquí vamos a ver algunos aspectos, algunas razones, y entendemos que el sector doméstico puede que sea quizás el que está sufriendo de una forma más grave todo este varapalo y todo este problema de regulación absurda, no solo ya en lo que es el mercado o el precio de la luz, que ya lo ha comentado el señor Fabra, sino también en lo que es propiamente la regulación contractual que estamos viviendo. Cuando me dieron la posibilidad de hablar aquí en Ampier, me comentaron el tema, la verdad que me ilusionó mucho, ¿no? Porque es un tema que evidentemente me gusta, controlo, y bueno, saqué todos mis papeles, empecé a prepararlo, pero el día que vi que la ponencia la tenía que compartir con el señor Fabra, la verdad que me entró un poquito de acongojo, ¿no? Pues decía, bueno, ¿y ahora qué digo yo? ¿Y ahora qué digo yo cuando estamos hablando al lado de una persona que para mí es un total honor poder compartir la mesa con usted? Facua nos dedicamos a la defensa de los consumidores y usuarios. Es nuestra labor, nuestro objeto social. Es una asociación, con lo cual el punto de vista que nosotros vamos a transmitir aquí va a ser el de los usuarios domésticos. Si vamos a la calle y salimos ahora mismo a cualquier ciudad española y preguntamos qué pagamos del recibo de la luz, la respuesta es clara: pagamos demasiado. Nadie sabe ni el cómo ni el por qué. Nadie entiende la factura ni entiende los conceptos. Pero lo que sí que tenemos claro es que estamos pagando demasiado. El recibo de la luz ha subido un 81,4% en solo 10 años. Una media de unos 34,85 euros mensuales, de acuerdo a un estudio que hicimos nosotros de un usuario medio. Hoy en día es el tercer país que tiene la energía más cara. Correcto el matiz del señor Fabra, sin contar el déficit tarifario. Si contáramos el déficit tarifario, evidentemente somos el país que tiene la energía más cara y somos los ciudadanos que más estamos pagando dentro de nuestro entorno por la energía eléctrica. Evidentemente esto nos está dando un resultado de un mercado que es preocupante, y es preocupante porque estábamos hablando de un bien, de un servicio que a lo mejor jurídicamente es difícil de determinar. Es más, físicamente es difícil de determinar. Muchas veces cuando hablamos con los consumidores y tenemos que explicarle cómo comprar un coche, cómo comprar una lavadora o cómo comprar un kilo de peras, pues es fácil. Pero cuando estás comprando electricidad, la gente no lo tiene, lo comentaba también el compañero. El problema es que estamos hablando de un servicio que es totalmente esencial para la sociedad tal y como la tenemos. Esta subida que estamos viviendo de lo que es el producto eléctrico ha generado que en España se comience a hablar por primera vez de un concepto que no lo entendíamos posible
en un país como el nuestro, que es el de pobreza energética. Aquí, bueno, hay un dato, ¿no?, que sacó Cáritas y efectivamente es que las familias españolas, una de las primeras cosas que están llegando a pedir a Cáritas es ayuda para pagar el suministro de la luz. Es que no pueden. Es que tenemos un mercado que ha llegado a una espiral vertiginosa hacia arriba, que está generando que es que el ciudadano de a pie, el usuario doméstico, el TUR o referenciado a TUR, no pueda llegar a pagar un servicio esencial para la vida tal y como lo conocemos. Evidentemente, esto desde base, y digo desde base porque entiendo que el número de millones de usuarios domésticos que componemos el mercado somos la base principal del mismo, pues desde base debemos de empezar a movilizar y debemos de empezar a replantear qué mercado estamos generando, qué sistema hemos generado que no es capaz de dar a sus ciudadanos un servicio básico y esencial a un coste digno. A partir del 97 entró lo que fue la liberalización del mercado. El gurú iba a llegar, bueno, hubo algún ministro en la época que decía que iban a bajar los precios, y que iba a mejorar el servicio. Nosotros, bueno, hicimos un estudio viendo un poco lo que había supuesto la liberalización del mercado. Del precio mejor ni hablar, ¿no? Del precio mejor ni hablar, porque evidentemente ya lo estamos comprobando, lo estamos viendo, se ha disparado, ya lo he dicho anteriormente, pero lo que ha generado también es un descontento total y absoluto, y si me permitís, una desconfianza también total y absoluta de la base de consumidores domésticos con respecto al sistema de mercado eléctrico que tenemos. La liberalización, además de precios más caros, ha puesto en escena contratos en los cuales los consumidores estamos perdiendo derechos. Todo aquel que ha pasado al mercado libre siendo un usuario doméstico, es decir, no está acogido a TUR, no se está beneficiando de un precio excesivamente interesante. Realmente las ofertas que tenemos son niñas y referenciadas siempre a la tarifa de último recurso, pero sí nos estamos encontrando con contratos que están haciendo que perdamos derechos. Primer derecho, al amparo jurídico. Ayer tenía una resolución de la Administración competente en materia de industria de Andalucía, en la cual decía que, bueno, que si el contrato era libre, que entendía que no tenía nada que hacer. Hay resoluciones de la Comisión Nacional Europea, de la Energía, perdón, en ese sentido también, matizables. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquel usuario que esté dentro del mercado libre, aunque sea doméstico, no tiene la capacidad para poder defender sus derechos. Sí, la tiene a través de los tribunales ordinarios. Y bueno, el tema de los tribunales ordinarios, si lo matizamos también con la ley de tasas que ha salido recientemente, entendemos que obviamente deja prácticamente inservible al sistema. Es verdad que tenemos también un sistema de arbitraje en el cual algunas de las grandes empresas están acogidas, pero claro, no deja de ser un sistema voluntario y que una vez más, en este caso la ley de tasa, lo ha hecho inservible desde el punto de vista que para ejecutar un laudo tienes que pagar una tasa de 200 euros. Si tú tienes un problema de una refacturación o un problema derivado de energía eléctrica que no supera 200 o 300 euros, pues difícilmente te vas a entrar a ejecutar un laudo por esas cantidades. Tampoco parece que venga a regular las notificaciones fehacientes
o no están viéndose las notificaciones fehacientes en los contratos privados interpartes dentro del sector doméstico. ¿Qué quiere decir? Antes, para cortarte el suministro, evidentemente, tenían que notificarte de forma fehaciente y además te daban una serie de plazos. Eso en los nuevos contratos del mercado libre se está obviando. ¿Qué quiere decir? La persona que tenga un problema de impago concreto con el banco, y no hablo de impago de que no quiera pagar, hablo de impago de que se te cruce la factura. En 15 días te quedas sin suministro. Eso está pasando. Eso está pasando con muchas comercializadoras. En ese sentido, esto es lo que nos ha traído la liberalización. Además, también nos lo he comentado, la complejidad a la hora de tramitar los problemas. Cuando tienes una comercializadora que es una empresa y una distribuidora que es otra empresa totalmente distinta, que muchas veces es la misma, pero no quieren ser la misma o no quieren parecer que son las mismas, esto genera una demora total en las reclamaciones, genera una complejidad, genera que no sabemos quién es el responsable, porque al fin y al cabo, si a ti te llega una lectura o tienes un problema de lectura que te llega en tu factura y luego te hacen una refacturación de eso, ¿el problema de quién es? ¿Del que ha tomado la lectura o del que ha tomado...? Pues ahí entramos en un problema prácticamente mercantil. Estamos hablando de una reclamación de un consumidor. Evidentemente, esa realidad de la liberalización es la que teníamos. Aquí teníamos noticias, ¿no?, de la época en la cual, bueno, se decía que ya no iba a haber más subida de déficit tarifario, y también podemos ver también cómo en los últimos años, a mí no me sale flechita, aquí la tengo. También vemos en los últimos años cómo había subido el número de reclamaciones. El descontento de los usuarios con respecto a la liberalización del mercado es alto. Y ahora vamos al otro lado de la mesa. O sea, nosotros somos los que pagamos, vamos a ver quién cobra. Y vamos a lanzar la misma pregunta al que nos cobra la luz. En este caso, a las compañías eléctricas. ¿Qué pagamos del recibo de la luz? Pues la eléctrica pide a Rajoy una subida del 15%. Esto no se ahí pone 12 de diciembre, pero esta noticia podría ser de cualquier fecha de los últimos años. ¿Cuánto pagamos del recibo de la luz? Poco. Hay que pagar muchísimo más. Evidentemente el contraste lo tenemos claro. He colocado también aquí, porque por el foro en el que estamos, el mix tecnológico, o sea, el mix en generación, también por colocar un poco el posicionamiento de las grandes empresas con respecto a los distintos tipos de energía. Vemos como las grandes empresas, pues prácticamente en generación están aportando muchísima nuclear y carbón, ¿no? Aquí aparece la subida que estamos viviendo los usuarios domésticos, porque evidentemente cuando estamos hablando de UNESA o estamos hablando del sector, y decía antes, nosotros nos sentimos ninguneados, con nosotros difícilmente se sientan a hablar. Sí se sientan a hablar de reclamaciones. De hecho, con Facua tenemos unas relaciones bastante cordiales con las grandes empresas. Pero sí, pero de reclamaciones concretas, de pequeños. Pero de cómo está regulado el mercado, ahí nadie se sienta a hablar con los consumidores. Ese es el resultado, ¿eh? Ese es el resultado. El ninguneo por parte de la administración, de no sentar, de no dar cabida a las asociaciones de consumidores, al Consejo de Consumidores y Usuarios de España, tiene el resultado que tiene. Y tiene las sensaciones que se está trasladando a la calle que tiene. Y además ahora entra en el debate, o entráis en el debate, todas las energías renovables. Y claro, habiendo visto el mix que están aportando las grandes compañías, pues la opinión se toca. La opinión se toca. Otro día estaba viendo un programa de televisión, estaba el ministro y decía claramente, dice, hombre, si un español ahora mismo tuviera un interruptor en el cual
pudiera encender la energía barata y la energía cara, pues no encendería la cara jamás. No encendería la cara jamás. Se está trasladando a la opinión pública de que las renovables son carísimas. Entonces, claro, si a eso coincidimos, en que el ciudadano no puede pagar la luz, que nuestra deuda se aumenta cada año y que además está aumentando este déficit tarifario, la opinión de la calle la tenemos clara. Las renovables son caras, no las podemos asumir. Eso es lo que tenemos en la calle. Eso es lo que se está vendiendo y eso es lo que estamos viendo en montones de editoriales y eso es lo que estamos viendo por montones de informes que se están trasladando a la opinión pública. Pero claro, yo me pregunto, ¿lo que hace cara a la factura al ciudadano es realmente la aportación de las renovables o son otros aspectos? Nosotros estamos generando una deuda, estamos teniendo un problema, sin embargo, los beneficios de las grandes empresas suben. Este año parece que se han cortado y han tenido un 22%, creo que, menos de beneficio que otros años, pero si vemos los beneficios que han tenido en los últimos años, estamos hablando de uno de los sectores más bollantes en plena crisis, como jamás se ha visto una crisis en este país, por lo menos en la historia moderna. Una historia económica que contrasta totalmente con la situación que están viviendo los ciudadanos. No entendemos cómo generando un déficit, cómo trabajando a pérdidas, los beneficios que han ido teniendo las distintas empresas pues, se han ido disparando. Recordamos cuando se generó el déficit de los 90, cuál era la situación, por ejemplo, de Endesa, ¿no? Que era la niña bonita del IBEX 35, todo el mundo lo comentaba. O Iberdrola, que pasó de ser pues, prácticamente la tercera eléctrica de España a ser una de las más importantes del mundo. Todo eso trabajando a pérdidas. El día que esta gente se pongan a ganar, de verdad, que tenga cuidado Obama. Vamos a ver, ¿qué pagamos en la tarifa? La verdad que aquí el profesor Fabra lo ha utilizado bastante bien. Esta gráfica viene a hacer un esquema, la he tomado de la web de Energía y Sociedad, que pone elaboración propia, pero no es elaboración propia mía, es del que lo hiciera y es justo que lo comentemos. ¿Qué pagamos en la tarifa? En primer lugar, el coste de la energía. Es que no quiero entrar a redundar en este sentido. ¿Cómo se está viendo el precio? Estamos viendo el precio en el cual hay un coste totalmente irreal entre lo que cuesta efectivamente esa energía y el precio final al que sale. Y no solo al que sale en el mercado intradiario o en el mercado de generación, sino la que sale en el CESUR, es un precio más irreal todavía. Hemos convertido, y ya lo han comentado el compañero también, hemos convertido un bien esencial en una subyacente financiera. Tenemos montones de productos financieros con que la subyacente es el spot o la salida a CESUR o el precio que salga en CESUR. Y eso es lo que va directamente a la tarifa finalmente. Hemos visto cómo los mercados financieros son capaces de tumbar a países enteros, a imperios enteros. Y eso es lo que hemos habilitado y eso es lo que hemos entrado dentro del mercado eléctrico. Las consecuencias iniciales que tenemos son las que hemos visto para el ciudadano a pie, que no pueden. Luego hay una confusión entre los distintos agentes de generación y de comercialización. Es dudoso que la misma empresa que venda y compre no llegue a pactar, o las mismas empresas que vendan y compren no lleguen a pactar los precios. Evidentemente no hay prueba de ello, pero sinceramente estamos en un sistema que realmente nos genera dudas. Aquí tenemos la cuota de mercado de generación de los principales agentes. Nivel es el mercado peninsular, ¿no? Que introduciría también a Portugal, y vemos que las grandes son las primeras en generar y son las compañías que están vendiendo la tarifa de último recurso. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que el que genera y el que está vendiendo en última instancia realmente es el mismo, y que el precio al cual llega esta energía
pues realmente desconocemos si es real o no es real. Nosotros entendemos que es demasiado. Aquí hemos estado, bueno, también esto va un poco en referencia a los Win for Profits. Aquí vemos en lo que fue el año de 2011 el tipo de energía que se ha utilizado más. Vemos como el ciclo combinado de gas normalmente es la que más se utiliza, también con el carbón, que quiere decir que son las que están marcando precios. El resto, no voy a entrar en lo mismo de antes, en margen operativo, que están recibiendo otro tipo de tecnología. Interesante ver la opción de que esos costes de transferencia, que ahora son beneficios íntegros por parte de la hidráulica y de las nucleares, se computaran como déficit a los consumidores y se pudiera compensar de alguna forma con el déficit tarifario que nos están generando. Comentaba, la subasta CESUR ha generado más entrada de operadores financieros, más especulación en el precio final del producto. Hay otros elementos que entendemos que también están incrementando poco a poco el precio de la energía. La CNE hacía en uno de sus últimos informes una referencia en concreto al mecanismo de restricciones por garantía de suministro. Básicamente lo que venía a comentar era la obligación, ¿no?, el compromiso que tenían las empresas en generación de utilizar carbón autóctono, y lo que esto había supuesto en precio, en este caso lo cifraba en 400 millones de euros, además de haber supuesto una subida importante de CO2. Entendemos que el déficit tarifario, partiendo de la base de que puede ser el coste, o sea, la diferencia entre el coste real, que no nos lo creemos, por lo que se paga con la energía, entendemos que se tiene que repartir entre el resto de los usuarios. No tiene sentido que únicamente vaya a la tarifa de último recurso cuando se genera para todo el mundo y no hay una diferenciación a la hora de generación, y sin embargo sí que hay una diferenciación a la hora de pagar el déficit. Ahí hacía una referencia también el profesor Fabra del precio de la palometa. Básicamente es como si nos vamos de copa y él paga las copas 2 euros, yo pago las copas a 8 y al final hacemos una mezcla, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que está pasando. ¿Cuánto se debe? No, mirad, no podemos asumir que únicamente el sector doméstico sea el que esté pagando este déficit tarifario. No podemos asumir tampoco que dentro del coste de ese déficit tarifario estemos pagando también errores de previsión de los distintos gobiernos. ¿Cuánto tiempo hace que se tendría que haber atajado el déficit tarifario y no se ha atajado? Es que estamos pagando no ya el déficit tarifario que se sigue generando, es que estamos pagando los intereses de las liquidaciones anteriores, es que las seguimos pagando nosotros. Entonces, evidentemente, entendemos que esa responsabilidad no puede recaer única y exclusivamente en el usuario doméstico. Habrá que ver otras responsabilidades, habrá que determinar otras responsabilidades. Es muy fácil regular, fallar y que paguen otros, o que paguen los de siempre. Evidentemente no es el posicionamiento que podemos compartir desde una asociación de consumidores como Facua. Conclusiones. Yo creo que al final el mercado que tenemos puede llegar a ser más caro que la implementación de las renovables. ¿Qué significa? Que lo que se está encareciendo, la factura del alumno no son las renovables, que también, que puede ser, que es un paso que tenemos que dar, que es una energía por la cual tenemos que apostar, pero que no nos engañen o que no engañen a la opinión pública. El precio de la luz no se está incrementando única y exclusivamente por la renovable, el precio de la luz se está incrementando por un sistema que parte de un absurdo y que está generando una espiral de subida que está interesando a quien está interesando para que no entre nadie más en el pastel. Eso es lo que está haciendo subir el precio de la luz. Y eso es lo que está haciendo que al usuario, cuando le digan, no, es que si metemos renovables va a subir más la luz. No metáis renovables, por Dios. Jamás.
Ese es el problema. Nadie nos planteó si queríamos pagar lo que se tuvo que pagar por las nucleares. Se pagó más, pagó mucho más. Y hemos visto también ha comentado uno de los elementos de los costes de transición a la competencia. El paso a la liberalización que se le pagó a las empresas cuando la liberalización le ha generado muchos beneficios. ¿Dónde están? Que eso lo hemos pagado los usuarios domésticos también. Partimos de un fomento, evidentemente, de la energía renovable, partimos de un fomento también del autoconsumo, que entendemos que puede ir ligado una a otra, y una revisión total de lo que es la cuenta del déficit tarifario y, evidentemente, un reparto adecuado dentro del mismo. Muchas gracias. Y, bueno, una cita a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Muchas gracias. Bien, dadas las dificultades de intentar acortar explicaciones tan valiosas como las que hemos oído oyendo, ha hecho que nos vayamos comiendo el tiempo. Por lo tanto, si no tienen inconveniente, vamos a tratar de comer también un tiempo al café, al objeto de que quien quiera formular alguna pregunta, incluidos los ponentes, entre ellos mismos, pueda formularla en este momento. Nada, soy Manuel Caballero, también de la Junta Directiva de Ampier, y tenía una pregunta para el señor Fabra. Es un poco, digamos, un resumen y sacar una idea de lo que opina. Sabemos que por el discurso, se deduce del discurso que hemos escuchado, que usted está en contra de los cambios retroactivos, ya que influyen sobre la seguridad jurídica de un país y para la economía no es bueno. ¿Qué opina usted al sector, aunque se salga un poco del sector, por ejemplo, sobre el Banco Central Europeo, que presta a los bancos al 1% y estos a su vez prestan al Estado al 6%, cuando el Estado rescata a su vez a los bancos? Esto saltó cuando las elecciones, saltó, digamos, más a nivel público cuando las elecciones en Francia. Sarkozy, el cual no consiguió ser reelegido, dijo: no entiendo por qué el Banco Central Europeo no presta directamente dinero a los estados y pasa a través de los bancos. Sabemos que actualmente 1 de cada 3 euros del beneficio del Producto Interior Bruto, más o menos, que produce España, se dedica para pagar intereses. Esto a las tasas, digamos, al precio que el Estado debe pagar el dinero, según la prima o la prima de riesgo. Se reduciría considerablemente si en vez de al 6 o al 5,5 o al 6 y pico, pagara el dinero al 1%. Esto solucionaría una parte importante de la crisis y déficit. Volviendo a nuestro tema, puede que esté pasando lo mismo con el sector eléctrico, puede que unas personas sean intermediarias, estas intermediarias sean las grandes empresas eléctricas que se estén beneficiando gracias a todo el entramado y el sistema y las normas que se han creado, y que éstas se queden con el beneficio y que este beneficio sea en realidad el déficit de tarifa que existe hasta ahora. Muchas gracias. Como la pregunta iba para el señor Fabra, empieza a hablar. Bueno, pues el presentador me ha presentado mi currículum pasado, pero no ha presentado mi currículum presente. Yo soy presidente de Economistas frente a la Crisis y estos temas los estamos analizando con mucha profundidad. La opinión que tengo es de que el Banco Central Europeo preste a los bancos al 1%, que sean los bancos los que compren deuda española con 400 o 500 puntos básicos, pues es clarísimo, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es pagando con dinero público la restitución de las cuentas de resultados de las empresas bancarias de una manera completamente oculta. Sobre esto no hay absolutamente la menor duda. ¿Por qué hace esto el Banco Europeo? El Banco Central Europeo pues lo hace porque ese es su estatuto. Ese es su estatuto. Y es curioso que este es el argumento. Cuando uno hace esta pregunta, este es el argumento, ¿no? Es que el Banco Central Europeo no puede prestar
a los estados directamente, ¿no? Pero claro, es decir, el poner las normas por encima de su contenido sustancial es verdaderamente un auténtico disparate. Detrás de esto hay intereses clarísimos en producir una devaluación interna en los países del sur para aumentar la competitividad con un deterioro del estado de bienestar. Sobre esto no hay la menor duda. El libro que acabamos de publicar y que ahora sacaremos ya la segunda edición, que se ha acabado en 15 días, se llama No es economía, es ideología. Obviamente todos estamos impregnados por la ideología, pero la política europea está siendo refutada por la realidad y incumple los principios científicos y además son contrarios a los intereses generales, ¿no? Bien, pues algo de esto efectivamente pasa en el sector eléctrico, puesto que has buscado analogías, ¿no? Es cierto que las energías renovables en su actual periodo de maduración, pero poniendo de manifiesto una espectacular curva de aprendizaje, tienen costes medios superiores a sus alternativas convencionales. Sobre esto no hay la menor duda. Lo que pasa es que una curva de aprendizaje solamente se recorre si se recorre el camino, y por tanto no alcanzaremos costes medios en las diferentes tecnologías renovables, las principales, eólica, solar térmica de concentración y sobre todo fotovoltaica, si no recorremos el camino. Y el camino que estamos recorriendo además está poniendo de manifiesto que efectivamente avanzamos de manera espectacular en el camino de reducción de los costes. Claro, la impresión que se lanza es qué es lo que produce el déficit tarifario, que, insisto, es la diferencia entre la tarifa y los costes reconocidos, no los costes reales. Esta palabra reconocidos es absolutamente fundamental, porque, claro, las empresas y el gobierno insisten en qué es la diferencia entre costes y tarifas y, claro, pues los ciudadanos dicen pobres empresas que no están recibiendo lo que les cuesta producir. No están recibiendo los costes que la regulación les reconoce. Pero ¿cuáles son sus costes reales? Sus costes reales, para saber cuáles son sus costes reales, necesitaríamos que la Comisión Nacional del Sector Eléctrico no hubiera abandonado el seguimiento estadístico y no hubiera roto las estadísticas en 1997, cuando se cambió la ley del sector eléctrico y dijo que ya no tenían interés los costes, puesto que los costes para los consumidores iban a ser los precios del mercado. Bueno, esto fue un completo disparate que ha introducido una opacidad enorme en cuáles son los costes, pero de producir energía eléctrica. Pero sabemos varias cosas. Sabemos, primero, que las empresas firmaron un protocolo eléctrico en 1996 que constituyó el pacto que fundamentó la ley del sector eléctrico, donde se reconocía de manera explícita que los costes de inversión de las centrales históricas nuclear, hidroeléctrica y carbón, fuel oil, etcétera, serían recuperados en un periodo de 10 años, es decir, hasta 2007, con unos ingresos de 36 euros por megavatio hora, más 8.600 millones de costes de transición a la competencia. Estos 8.600 millones de transición a la competencia era el saldo de costes de transición a la competencia negativos y de costes de transición a la competencia positivos. Esto se olvida completamente, hay una pérdida de memoria histórica, cuestión a la que este país está muy aficionado. En esos 8.600 millones de euros había costes de transición a la competencia negativos y había costes de transición a la competencia positivos. Es decir, había centrales que ya producían muy por debajo de los 36 euros y por tanto esas tenían costes de transición a la competencia negativos que se pusieron en la suma con su signo con los costes de transición a la competencia de otras centrales que tenían costes reconocidos en el marco en el que habían realizado las inversiones superiores a los 36 euros. La suma de los costes de transición a la competencia de cada una de las centrales, pero una por una, con su signo, daba como resultado 8.600 millones de euros que, de acuerdo con la propiedad de las diferentes centrales, fueron asignados a unas y otras empresas. Y eso es lo que fueron los costes de transición a la competencia. Lo cual quiere decir que en el periodo transitorio, es decir, hasta 2007, 36 euros más 8.600 millones de euros permitían a las empresas recuperar las inversiones y, por tanto,
quedarse con los costes variables más las inversiones que hubieran hecho posterior, más los costes fijos de las inversiones correspondientes a las realizadas después de 1997. Los precios del mercado al principio son inferiores a 36 euros megavatio hora, pero y entonces el gobierno poner en el escandallo de tarifas costes de transición a la competencia. Pero los costes de transición a la competencia se cobraban por dos vías, vía tarifa o vía exceso de precios sobre los 36 euros. De tal forma que esta regulación de los costes de transición a la competencia protegía a las empresas de tener ingresos inferiores a los que a sus expectativas razonables en el momento de hacer la inversión en el marco jurídico del marco legal y estable o de costes estándares para que nos entendamos, pero también protegía a los consumidores, puesto que si los precios del mercado subían por encima de los 36 euros, los costes de transición a la competencia se cobrarían con cargo a ese exceso. Pues bien, por vía tarifaria o por vía exceso de precio, los costes de transición a la competencia fueron cobrados en junio de 2005. La legislación, ¿esto qué quería decir? Quería decir que a partir de ese momento todo exceso de precio sobre 36 euros implicaría, puesto que se cobraban por diferencia, que tendrían que empezar a devolver los 8.600 millones de euros que habían ido cobrando. Si esto lo extendemos hasta 2010, imagínense ustedes la cantidad de dinero que hubieran tenido que devolver las empresas. No solamente hubieran devuelto los 8.600 millones de euros, hubieran tenido que habían cobrado en junio de 2005, sino que tendrían que haber devuelto cantidades superiores a esos 8.600 millones de euros, porque la historia ha puesto de manifiesto que hasta 2007 y luego la prolongación hasta 2006, los precios percibidos han sido por estas centrales históricas muy superiores a los 36 euros. Con lo cual, ya simplemente por esta razón estaríamos partiendo de cifras muy inferiores. Pero claro, como efectivamente en aquel momento de la ley de 1997 no se sabía lo que iba a pasar, se planteó que en el momento que se recuperaran los costes de transición a la competencia habría una revisión de la regulación retributiva. Pero esa regulación fue el intento aquel del libro blanco que ustedes conocerán, donde se planteaba que las centrales históricas deberían pasar a cobrar por diferencias sobre el precio del mercado su propia retribución, lo que implicaba que había que analizar cómo habían quedado sus costes después de haber cobrado los costes de transición a la competencia, para que, aun percibiendo el precio del mercado, que es un precio eficiente, se distribuyera adecuadamente entre las diferentes tecnologías y entre las dos partes que son parte del contrato regulatorio, consumidores e intereses. Bueno, esto no se hizo. En mi opinión, si esto se hubiera hecho, en estos momentos no solamente no tendríamos déficit tarifario, sino que además estaríamos caminando hacia un abaratamiento de la energía. Por tanto, para mí el tema es muy claro. Efectivamente, es difícil explicar que el culpable del déficit tarifario es el coste de la energía de menor coste, más barata, y no el coste de la energía más cara. Porque donde las empresas renovables están cobrando los del 661, 400 y pico euros por megavatio hora, están cobrando lo que las normas que fueron emitidas dijeron, y en función de esas normas tomaron sus decisiones. Y la rentabilidad es muy diferente según qué inversores, porque las circunstancias de cada inversor son diferentes. Hay inversores que han invertido todo con equity, hay inversores que se han apalancado completamente y por tanto el capital tiene la retribución entre la diferencia del coste financiero y la TIR estándar calculada por las autoridades reguladoras, pero en cualquier caso la rentabilidad siempre se calcula no sobre los capitales sino sobre el proyecto, porque cómo se financia el proyecto, la inversión, es una cuestión personal casi como el IRPF. Pues bien, puesto que los costes en los que incurren los inversores en renovables son costes que vienen determinados además por la propia regulación, porque el proveedor de las instalaciones, bien llave en mano o bien los equipos, tiene en cuenta cuál es la retribución
La propia regulación determina cuáles son los costes de inversión. Y en función de esos costes de inversión, los promotores o los inversores toman sus decisiones, igual que las tomaron los nucleares o los grandes hidroeléctricos o los productores de las centrales de carbón. Esto quiere decir que el déficit tarifario se está produciendo allí donde se está cobrando 60 euros en lugar de cobrar 20. Y se está produciendo allí donde se está cobrando 70 y 80 euros en lugar de cobrar 10. Y no allí donde se están cobrando 400 euros, porque bajo esa premisa se produjeron las inversiones. Naturalmente, como se dice, no es retroactivo porque no se está pidiendo la devolución de las primas. Que, por cierto, las primas no las establece la administración. Las primas las establece el mercado. Y son tan volátiles como el precio del mercado porque se mueven en dirección contraria al precio del mercado, porque lo que cobran los renovables, con las diferentes modalidades que hay, que no nos vamos a meter en ellas, es la diferencia entre la tarifa, que es fija, y el precio del mercado. Tarifa que ha puesto el gobierno. Después de concienzudos estudios por parte de la Comisión Nacional de Energía, del IDAE y de los propios servicios del Ministerio. Entonces, ¿por qué, en mi opinión, es completamente lamentable que los tribunales hayan dicho como es a futuro es retroactividad impropia o falsa retroactividad o retroactividad de segundo grado? Bueno, que eso fuera si los costes a futuro pudieran ser gestionados, pero obviamente en la renovable los costes a futuro no pueden ser gestionados porque es la recuperación de los costes en los que se ha incurrido en el presente. Por tanto, no hay posibilidad ninguna de gestión y, por tanto, está, en definitiva, dificultando la recuperación de las inversiones de acuerdo con las normas que llevaron a los inversores a invertir. Se trata, por tanto, de, en mi opinión, retroactividad de primer grado, retroactividad propia, que es, en mi opinión, también inconstitucional, completamente inconstitucional. De la misma forma que es inconstitucional que inversores que invirtieron bajo un esquema de costes estándares estén recibiendo en estos momentos precios de mercado, es decir, vendiendo el litro de agua que salta por un embalse al precio del litro de gasolina, que es el que marca el precio. Esto es también retroactivo, pero en contra de los consumidores, porque la regulación al final es un contrato entre dos partes y se ha alterado clarísimamente la garantía y la confianza legítima de los consumidores en las normas cuando las normas cambian y producen enormes beneficios en sectores en los cuales además no hay posibilidad de competencia, porque no tenemos ni más tajos ni más dueros, ni es posible desarrollar más nucleares y menos desde Fukushima y con las normas de seguridad actuales. Por consiguiente, aquí hay dos tipos de retroactividad verdadera, en contra de los consumidores, por no haber sido revisada la regulación retributiva de las centrales históricas cuando se recuperan los costes de transición a la competencia, y en contra de los inversores renovables cuando las normas han sido alteradas, tanto y no hemos hablado del impuesto que viene, que es verdaderamente lamentable y que va a hacer un daño a los consumidores verdaderamente monumental, y a los propios renovables, que alteran naturalmente sus expectativas de beneficio. Aquí aparece el concepto de beneficio razonable, un beneficio que es lamentable que los tribunales utilicen porque es un concepto completamente indeterminado. Y si el concepto es indeterminado, de nada nos sirve. Puede haber a lo mejor una rentabilidad, pongamos por caso, del 25%. Hombre, esa no es una rentabilidad razonable. Digo usted, es que yo a la hora de invertir tenía otro proyecto que me daba una rentabilidad del 22%. Por tanto, la rentabilidad en costes de oportunidad es del 3%, porque yo tomé la decisión confiando en las normas. Es decir, que carece de sentido ese concepto de rentabilidad razonable, y es obvio que las expectativas han sido rotas. Por eso, cuando digo que hay que resetear el sistema retributivo y empezar desde cero, lo digo siempre diciéndolo con una condición, y la condición es respetando los marcos retributivos en los que cada inversor hizo sus inversiones, porque esto garantiza el restablecimiento de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, y bajarán las primas de riesgos que nos hacen gastar en gastos completamente improductivos. Como una cosa es robar al café el tiempo y otra cosa es consumir absolutamente todo el tiempo, bien, una única pregunta, pero por favor, muy breve, con una respuesta a quien corresponda muy breve también, porque es que nos hemos comido 20 minutos del café. Muy bien, yo soy Gonzalo Sendemiera de Iberdrola.
Voy a intentar ser breve, aunque yo le quiero dar la enhorabuena a Ampere por organizarla. Sí, es que soy pequeñito de todas formas. Bueno, yo quiero dar la enhorabuena a Ampere por organizar la jornada y me pongo a disposición de Ampere para, si en el futuro quieren tener en cuenta a los productores, grandes productores como nosotros, pues estaríamos encantados de participar. Claro, ahora si me dicen que responda brevemente y hagas una pregunta después de todo lo que se ha dicho de las eléctricas, pues es complicado. Vamos a ver, yo tenía aquí una consideración. Yo creo que estoy de acuerdo con Jorge Fabra y con Jordi que el precio de la electricidad en España es de los más altos de la Unión Europea. Eso estamos todos de acuerdo y hay que reducirlo al máximo, porque es un factor de competitividad para la industria, etc. Ahora bien, lo que hay que ver es cómo se forma ese precio y cuáles son los elementos de ese precio, porque Jordi decía, no, tenemos el sistema eléctrico, después de presentar los mix de generación convencional de las eléctricas, de repente salía como los precios en la Unión Europea se mantienen constantes y el precio de España pues se va incrementando. Claro, es el precio final. El precio final es la unión del precio de mercado más los costes de acceso, como ponías al final, ¿no? Entonces, dentro de los costes de acceso, pues está lo que has incluido ahí, la anualidad del déficit, que te aclaro que lo paga todo el mundo, no solo los consumidores domésticos, sino los industriales, porque se pagan en las tarifas de acceso. Pero entonces tenemos el precio de mercado y los costes de acceso. Ahora, sobre el precio de mercado, muy brevemente, el precio de mercado en España es más bajo que en el resto de países comunitarios. Bueno, eso lo dicen todos los informes, pero yo lo que veo del señor Fabra es que no le gusta el mercado, eso me ha quedado claro. Entonces, es lícito. Entonces, para mí, también es lícito volver a un sistema regulado de precios, donde se consideren los costes de las diferentes tecnologías y sea eso lo que se pague. Entonces, aquí hay dos sistemas, un sistema de mercado y un sistema regulado. Vamos a elegir cuál. Se han dicho, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, que la hidráulica es tecnología agotada. Pues resulta que en el mercado ibérico se están desarrollando, ahora de las energías convencionales, la única que se está desarrollando es la hidráulica. En España y en Portugal, en el mercado ibérico. Se ha dicho también lo de la palometa y la merluza. Justo es lo contrario. En la electricidad es todo lo mismo. O sea, es todo merluza o todo palometa. Pero entonces es lógico, el precio de la palometa en las lonjas o el precio de merluza siempre es lo mismo, independientemente de lo que haya costado producirlo. Bueno, entonces, por la parte, muy brevemente, por la parte de mercado, tenemos mercado o regulación, por la parte de mercado mayorista. Lo que me ha sorprendido un poco, yo creo que es un poco falta de ecuanimidad, es no decir nada de los costes o de la tarifa de acceso. ¿Qué ha pasado? Y yo lo tengo que decir aquí, yo sé que es una jornada organizada por Ampere, pero ha habido dos burbujas. La primera es la burbuja fotovoltaica, y entonces había un objetivo de 500 y se han instalado 2.500. No hay problema. O sea, no hay problema, se reconocen los costes y eso va a la tarifa, o va a presupuestos generales del Estado. O sea, yo, esto lo digo en mi opinión particular, no estoy a favor de ninguna revisión retroactiva del marco de la fotovoltaica. ¿Por qué? Porque pienso que no tenía sobrerrentabilidad. Entonces, eso tenía que haber ido directamente a los consumidores. Mi impresión es que es por un fallo regulatorio y ahora lo tenemos que pagar entre todos. O va a presupuestos generales del Estado, pero el inversor fotovoltaico no tiene por qué pagar ese fallo regulatorio. Ahora bien, y le quiero hacer una pregunta al señor Fabra, ¿qué pasa con la termosolar? O sea, la termosolar había un objetivo de 500 megavatios, se crea un registro, en vez de 500 megavatios se meten 2.600 megavatios, las primas, es un negocio regulado, y las primas se definen en el año 2007, en el 661, con estimaciones de costes anteriores, y al final las inversiones se hacen en el año 2012, 2013, 11, 12 y 13, con unos costes muy inferiores y con el almacenamiento que no estaba previsto. Y la realidad, y ahí yo no meto en la financiación de los proyectos, es que las inversiones en termosolar están obteniendo rentabilidades del 14 y 15% en un negocio regulado en plena crisis. ¿Es eso lógico? O sea, lo que yo he hecho en falta, y le doy la enhorabuena por su presentación, es que todo se centre en el mercado eléctrico de las grandes y no se diga nada del resto de costes, que ahora mismo pues son los costes que más han crecido en los últimos años. El régimen especial, y yo me lo conozco, pues ha pasado de 1.000 millones de euros a 8.900 millones de euros, es nuestra estimación para este año. No hay nada que decir en todo eso, no hay que hacer algo de crítica para decir, aquí también ha habido un incremento de coste, porque la factura total son 30.000 millones de euros en España. 15.000 son el mercado y otros 15.000 o 20.000 son las tarifas reguladas, y es lo que más ha crecido. No hay nada que decir sobre esto. Muchas gracias. Bien, gracias por su intervención
y por su brevedad, que entiendo que, dada la naturaleza del tema y lo que representa, pues lógicamente necesitaba espacio, lo cual nos conduce a pensar que habrá que contar con ustedes en próximas reuniones y en próximas jornadas en las cuales puedan explicar con toda amplitud y con la claridad que el tema precisa, pues su posición. Yo le pediría al señor Fabra que conteste en lo que ha planteado con la mayor brevedad posible, por la razón de que ya no es que nos comemos el café, es que sencillamente nos desaparece. No. Tengo la mala suerte de que siempre nos encontramos y tenemos que discutir. Bueno, mala suerte, buena suerte, porque las discusiones son siempre bienvenidas. Bueno, en primer lugar, no ha habido liberalización ninguna, porque liberalizar hubiera sido que en el momento en que se cambian las condiciones regulatorias y que por esas condiciones aumenta el valor de las instalaciones, tendrían que haber salido a subasta. Eso hubiera sido la auténtica liberalización. Es decir, que en 1997, desde el momento en que la energía hidroeléctrica va a cobrar el precio del mercado que fijan las energías térmicas, se hubieran sacado a subasta las concesiones hidroeléctricas. Y exactamente igual las centrales nucleares. Eso hubiera sido la auténtica liberalización. En segundo lugar, quiero decirte que no hay mayor defensor del mercado que yo. Lo que pasa es que me irrita profundamente, y lo tengo que decir así, que se utilice el santo nombre del mercado en vano, porque no hay mercado donde no hay libertad de entrada. Y hablar de que efectivamente se está haciendo alguna energía convencional hidroeléctrica entre Portugal y España con concesiones administrativas que ya teníais, eso no es para nada en absoluto hablar de que todavía queda espacio para invertir en esos sectores. Eso es el primer tema que tenemos que poner sobre la mesa. Mi planteamiento, precisamente, es la restauración del mercado. No voy a plantear que sobre las energías históricas ahora se saquen a subasta y que efectivamente el dinero que se recupere, porque su valor ha cambiado clarísimamente a partir de 1997, se inyecte en la tarifa eléctrica, que de esa manera se restituiría el contrato entre regulador y consumidor. No lo voy a plantear porque me parece que es completamente imposible. Yo estoy planteando que se respete en cada momento, el marco retributivo para cada inversor. El marco retributivo en el que hicisteis las inversiones históricas, para las inversiones históricas, el marco retributivo que ha estado vigente desde 1997 hasta el día en que se haga la reforma, para las inversiones que se han hecho en ese periodo, y para el futuro mercado y mercado. Es decir, que cada megavatio que se introduzca, sea nuclear, sea fotovoltaico, sea de alta concentración, o sea de cualquier otra tecnología, se haga mediante subasta. Y de esta forma no habrá que poner ninguna tarifa. Y además también estoy, fíjate si seré partidario del mercado, que estoy a favor de que se elimine completamente la tarifa eléctrica y que se sustituya por una regulación del comportamiento de los consumidores, que ofrecieran a los consumidores, entre su menú de ofertas, el precio del mercado spot y los costes para los consumidores de acuerdo con el mix energético de su consumo, a través de contratos por diferencia. Es decir, hasta esos extremos soy partidario del mercado, hasta el extremo de eliminar completamente la TUR y CESUR, eliminar naturalmente los privilegios de los comercializadores de último recurso, que es un monopolio, un oligopolio concedido a 5 empresas. Es decir, hasta esos extremos. Pero verdaderamente te digo que es irritante, que empresas que tenéis posiciones que no pueden ser disputadas por el mercado y por tanto no pueden ser ajustadas sus rentabilidades, os erijáis en defensores del mercado, cuando sois vosotros los que los estáis mancillando completamente los beneficios del mercado. Y hay que decir que además este tema nace en la Unión Europea, porque el lobby eléctrico en la Unión Europea es todavía más fuerte que el lobby eléctrico en España, porque ahí actúa EDF, Enel, Vattenfall, RWE, E.ON, etcétera, etcétera. Y efectivamente introducen conceptos convencionales de naturaleza mercantil, ignorando completamente a la realidad de la energía eléctrica, que puede ser muy bien gestionada por el mercado, pero naturalmente por un mercado que tome en consideración las características de qué es lo que gestiona y de qué es lo que transa.
Por tanto, no ha habido liberalización, porque no hay liberalización sin libertad de entrada. No podemos confundir, quedarnos en que todos los kilovatios hora son homogéneos, ignorando que la realidad que está detrás de cada kilovatio hora es completamente diversa, y tratar desde el punto de vista retributivo a cosas que son completamente desiguales, a pesar de que haya un velo, que es la homogeneidad, que nos impide ver esa diversidad. Y por tanto, simplemente decir que no confundamos el mercado con una tienda de chinos de todo a 100. Muchas gracias a los señores Fabra y Castilla. Perdón porque no haya sido capaz de controlar el tiempo adecuadamente, aunque a la vista de las caras y del interés con que todos han seguido las intervenciones y el debate, creo que no me van a castigar por ello demasiado. 10 minutos me dice la organización para el café nada más.